El día de hoy, martes 11 de marzo de 2025, a las 11 pasaditas de la mañana, estoy haciendo un vuelo del avance de obra aquí en los puentes de la calle 127 con la avenida Boyacá. Y veo gratamente que se ha retomado el ritmo que no se tenía el día de ayer, día lunes. El día de ayer arrancaron la semana a medias, porque no la arrancaron con toda. Ya hoy las cosas son diferentes, esperemos que hoy se recupere algo de lo que se perdió el día de ayer por no haberlo aprovechado al máximo, con todo el personal y la maquinaria que debería haberse tenido. Las cosas hoy están cambiando. Y de acuerdo a cómo va esto, si esto sigue así, a mí no me cabe la menor duda de que la entrega de los puentes se puede hacer a finales de este mes. A pesar de que son contaditos con los dedos de mi mano los seguidores míos que le apuestan también a esa entrega a final de este mes. Pero yo sí creo que lo pueden lograr. Tienen todo para hacerlo. Tienen la maquinaria, tienen el material, tienen los operarios, están los ingenieros, en fin, tienen todo, absolutamente todo, para que se pueda entregar esta obra. Y ustedes van a ver este video en el cual ya se está avanzando en lo que yo mencionaba el día de ayer. Yo decía que era importantísimo que este tramo, definitivamente esta semana, sí o sí, debe quedar absolutamente pavimentado. Es decir, esto a más tardar el próximo domingo debe estar perfecto esto. Y esto lo vamos a evidenciar en el vuelo que se haga, pues vamos a darles plazo hasta el lunes en la mañana, para que efectivamente veamos esto totalmente ya terminado, ya sin los arrumes de arena ni de materiales, sino ya pavimentado. Esto ya con el asfalto, con la capa asfáltica, mostrando otra cara totalmente diferente. Aquí más adelante vamos a ver que uno de los sitios que me preocupaba a mí muchísimo, que era la conexión aquí del puente izquierdo, se hiciera rápidamente ese empalme para que no nos fuera a coger la Nochebuena y se nos atrasara la entrega que tienen prevista. Pero como veo, las cosas van bien. Se la metieron toda y esto ya lo están asfaltando. Esto va muy bien. Eso me alegra muchísimo y eso me da mucho positivismo de que es totalmente viable que esta obra se entregue a final de mes. Hoy sí veo el compromiso, hoy veo los ingenieros, hoy veo la maquinaria, hoy veo los obreros, hoy veo el avance que se está dando y es muy satisfactorio. Si uno analiza realmente, pues saliendo de esos puntos que yo he denominado puntos críticos y que ya veo que poco a poco se van solucionando, si eso se logra esta semana, perfectamente la entrega se dará a final de mes. Es que es ya salir de lo más complicado, salir de lo más complejo. Ya se está trabajando también en el tema de la señalización, ya se está trabajando también en el tema de la adecuación de la conexión con la avenida del Rincón, que era un tema que estaba bastante atrasado hace unos días y hoy en día está muy bien. Yo creo que mañana esto ya debe quedar impecable, esta orejita, yo creo que esto ya lo están sacando al otro lado y yo creo que las cosas ya la otra semana las vamos a empezar a ver totalmente diferentes. Estoy casi seguro que muchos de los escépticos al día de hoy todavía con la entrega de esta obra, cuando vean las tomas del próximo lunes ya van a empezar a reevaluar su concepto. Esperemos que así sea, sería buenísimo, porque la verdad es muy viable la entrega de la obra con los avances que se están dando. Quiero dejarlos para que terminen ustedes de disfrutar este video y ustedes mismos se den cuenta y aprecien cómo está evolucionando el día de hoy esta obra, que me ha dejado con bastante optimismo y positivismo sobre la entrega de la misma a final de mes.